Pero ¿quién es el que instiga ese? Satanás, hermano, que es una de las fórmulas en las cuales él se mueve para atacarnos a través de los sentimientos. Eso es lo que él hace. Ataca a través de los sentimientos. Cuando nosotros podamos controlar los sentimientos, que una de las personas que lo entendieron bien, que son los hindúes, en los cuales ellos trataron de a través de la meditación controlar los sentidos. Y cuando lo logran ellos, dice que se transforman en gurús, dice. Y hermanos, si tú lo tomas y despejas todo lo malo, desechando lo malo y escudriñando lo bueno, ellos están describiendo la forma en la cual es el Hijo de Yahweh, ya santificado, purificado y apartado, que puede caminar libremente por la vida porque no va a quebrar mandamientos. Puede caminar entre espinas, entre víboras, entre tentaciones, y nada le va a pasar. Y eso es el dominio de los sentidos que Yahweh nos dio. Cuando uno aprende a dominar esos sentidos, ya está capacitado. La persona ecuánime que es capaz de tolerar la lengua, la vista, los ojos, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. Si nosotros como seguidores del Mashiach pudiéramos lograr eso, sería una gran victoria y una gran ganancia de almas. Hoy día vamos a estar viendo, hermanos, acerca si se pierde o no se pierde la salvación. Hay personas que enseñan que para alcanzar la salvación es necesario hacer obras y guardar los mandamientos, hacer oración, hacer penitencia, dar donaciones, dar limosna, hacer quizás alguna peregrinación. Hay otras personas, en cambio, que afirman que como nosotros fuimos salvos en Yahshua, no es necesario hacer nada y no tiene ningún sentido guardar los 10 mandamientos ni preocuparnos tampoco por hacer ninguna buena obra. Ahora, si nosotros analizamos la Biblia, ninguna de estas dos posiciones está en lo correcto. Pero veamos en un análisis en profundidad sobre si se pierde o no se pierde la salvación y qué es lo que nos dice la Escritura acerca de esto. Para esto, vamos a abrir el libro de Gálatas, el capítulo 2, en el verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yahshua, nosotros también hemos creído en Yahshua, para ser justificados por la fe de Yahshua, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Yahweh es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Tito 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Gálatas 3, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Yahweh es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Hasta el momento hemos estado viendo algunos textos, el de Gálatas, por ejemplo, Gálatas 3:11, que nos decía que Él nos salvó no por obras de la justicia. Veamos también el libro de Efesios capítulo 1:7 para ver si realmente se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Tengo una versión aquí, creo que es la 1960, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Yahshua el Mashiach, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la Torá. Veamos otro más, que es Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahshua. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Hasta aquí pareciera que la Sagrada Escritura le da la razón al segundo grupo, que afirma que una vez salvo por la gracia, nosotros no debemos de cumplir la Torá de Yahweh, ni tampoco debemos de hacer ninguna buena obra, pero el Rabino Shaul, en su carta a los romanos, y nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 31, dice: luego por la fe, ¿invalidamos la Torá? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Y Romanos ahora capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Ahora, alguno de estos podría parecer en una contradicción, pero el mismo apóstol Pablo, el rabino Shaul, en la misma carta a los romanos, nos dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la Torá, y también afirma que los hacedores de la Torá serán justificados. Leámoslo en Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Santiago 2, el verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Como podemos ver, hermano, es un error creer que las buenas obras o el guardar los mandamientos pueden salvar al ser humano. Tan solo la fe en el Mashiach.
Las obras son el resultado natural de la salvación y de la fe, y van de la mano y no pueden excluirse una de la otra. Sirven de la misma forma. Ahora, hermanos, la fe sin obra es algo vacía. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Yahweh, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buena obra, las cuales Yahweh preparó antes para que anduviésemos en ella. Amén. El verdadero creyente, hermano, no guarda los mandamientos de Yahweh para alcanzar la salvación. No hace buenas obras para tener un mérito de entrada a los Shamaín al cielo. Guarda los mandamientos y hace las obras porque ama a Yahweh y obedece simplemente sus mandamientos. Esto sería para quedar claro en cuanto a lo que es nuestra posición referente a si se pierde o no se pierde la salvación y si es por obra o no es por obra. Amén. Amén. Bueno, Hermanos, hermanos, Shabbat Shalom para todos. Que Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom. Descansen. Shabbat Shalom.